Bueno, cordial saludo. Vamos a dar respuesta a una pregunta de Ana Fernanda Hernández Imbachi, quien nos pregunta de cómo debe desarrollar o qué aspectos debe tener en cuenta para responder la pregunta de la unidad 3. En la unidad 1 se hizo una serie de preguntas, se dio la posibilidad para que los estudiantes, a partir de un número considerable de preguntas, pudiera escoger algunas de esas para que lo pudiera hacer, digamos, de una manera flexible y que se tomaran en cuenta todas las temáticas. Probablemente al estudiante le parece más atractivo desarrollar unas gráficas, incluyendo un histograma de frecuencias, a otros le interesará más hacer las tablas, etcétera, ¿no? En este caso lo que queríamos es que tomasen estas variables que están en el paso 2 y a partir de la caracterización de esas variables con 15 personas de las cuales potencialmente se les haría una encuesta, caracterizándolos pudieran recuperar esos datos y pudieran tratarlos. Es decir, yo tomo 15 personas y empiezo a identificar cómo esas 15 personas qué valores tienen respecto a las variables de edad, género, poder adquisitivo, nivel de estudios y tipo de empleo. Para el caso de edad, entonces se tomaron unos rangos. En el caso de género se tomaron pues algunos 3 posibles valores, poder adquisitivo 4 posibles valores, nivel 4 posibles, tipo de empleo 4 posibles, ¿cierto? Entonces se comportan como variables de orden discreto, ¿cierto? En general, a pesar de que la edad puede tener un número, es un valor cuantitativo, lo vamos a manejar como si fuera un valor, bueno, sí, cuantitativo, pero de orden discreto. Dándole unos rangos de referencia y dándole una etiqueta a cada rango para que pues lo pudiéramos manejar. Y bueno, eso fue lo que se hizo en la unidad 1. En la unidad 1 lo que se hizo entonces fue tomar cada quien sus 15 personas e identificar cómo se comportan frente a estas variables. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo miré que de las 15 personas que yo trabajé, 2 estaban en el primer rango, 3 en el segundo, 7 en el tercero y 4 en el tercero, y así para cada una de las variables. Por ejemplo, la última, veo que hay 0 personas que son independientes, hay 7 que son empleados, 4 que son empresarios y 4 de esas son sin empleo. Así me generó con las 15 personas que yo escogí. Cada quien determina esos valores, ¿cierto? Le darán esos valores dependiendo de cómo tomó los datos o cómo se comportan los datos con la muestra que tienen, ¿cierto? Y de eso pues se genera esta tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencia que ya se vieron en la unidad 1, donde yo debo terminar cuando manejo rangos. Entonces aquí puedo determinar el X sub I, que en este caso sería, para el caso de rangos tengo que sacar un promedio de entre 15 más 25 dividido 2 y me dan estos así, para cada uno del caso de la edad. Para el caso del género pues no hay problema porque son 3 posibles de valores, en el caso del poder adquisitivo 3 posibles, aquí serían 5 posibles y aquí 4 posibles, ¿cierto? Entonces miramos y yo sacaría la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ya con esta información de las 5 variables puedo desarrollar lo que me están preguntando en la fase 3. En la fase 3 me están preguntando, miremoslo a ver, lo que me están preguntando es, tomando estas tablas, ¿cierto? Que surgen de una muestra, vamos a desarrollarlas como si fueran ya datos que fueron tratados y comprendidos para toda una población. Y tenemos que desarrollar entonces esta tabla con estas entradas, donde X serían los posibles valores que tomase la variable. En este caso, por ejemplo, para el caso de género sería M, F, O, en el poder adquisitivo alto, medio, bajo, y etcétera para cada uno de ellos. Para el caso de la edad, entonces tomamos la etiqueta de los rangos que trabaja cada una de las variables. Yo trabajé la etiqueta 20, 31, 41 y 55, ¿cierto? Y se colocaría X estos datos de acá, pues se colocarían en esta columna X. P de X sería las probabilidades o los pesos que estarían dependiendo de la frecuencia relativa. Lo que están diciendo entonces es que el valor 1 de la variable
variable tendrá una probabilidad de que dé de 0,13, el siguiente 0,20 y el siguiente 0,37 y el siguiente también 0,20. Entonces colocamos P de X, pues el valor de la frecuencia relativa, y luego ya se desarrolla esto como viene acá, porque ya usted puede entonces multiplicar estos valores, ya puede sacar la media, ¿cierto? Ya puede identificar la media de los datos que están aquí y a partir de la media de los datos ya puede encontrar estos valores que se encuentran acá. Es bastante, digamos, pragmático. Lo que se quiere es que puedan entonces generar unas tablas, ya no serían representando, digamos, como el comportamiento de unos datos de una muestra, sino cómo se entendería eh, estos datos ya como una distribución de frecuencias que explica cómo se comporta la variable para toda una población, ¿vale? Porque estamos trabajando unidad 3, estamos trabajando distribuciones de probabilidad para variables discretas y para variables continuas. Esta sería para una variable discreta, ¿cierto? Una tabla nos permitiría expresar cómo se comporta la variable en ese experimento que estábamos trabajando, ¿vale? Entonces, de esa manera es muy pragmático, recojamos, debemos determinar estas 5 variables, hacer el conteo con nuestros 15 posibles encuestados, determinar esos conteos y a partir de esos conteos generar las tablas de frecuencia y a partir de las tablas de frecuencia ya podemos desarrollar la distribución de frecuencia, que es una tabla también, pero pues de una variable discreta. Y hasta aquí están los valores, ya es revisar cómo se saca la media de una distribución de probabilidad y desarrollar esto como está aquí, me parece que no tendría ningún problema. Quedo atento a sus preguntas.